Muy buenos días. Bienvenidos a una transmisión más por parte del Gobierno del Estado de México y la Comisión del Agua del Estado de México. ¿Saben ustedes la importancia del agua? Bueno, en este webinar conoceremos sobre ello. Antes de comenzar, les queremos agradecer su presencia, en especial a los municipios de Acambay, Amecameca, Calimaya, Ecatepec, El Oro, Ixtapaluca, Lerma, Naucalpan, Toluca y Valle de Bravo. Asimismo, les agradecemos a los estados de Ciudad de México, Veracruz y San Luis Potosí, así como Guatemala y Ecuador. Bueno, me gustaría ponerlos en contexto sobre el webinar que escucharemos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el 90% de los desastres naturales están relacionados con los recursos hídricos, ya sea con su escasez o su exceso. Se calcula que desde 1900 más de 11 millones de personas han muerto por falta de agua y alimentos provocados por las sequías. Además, se estima que para el 2050 al menos 2.000 millones de personas se encontrarán indefensos ante desastres asociados con inundaciones o sequías. Este cambio de clima afecta la disponibilidad, la calidad y la cantidad de agua necesaria para garantizar los derechos humanos de todas las personas y la salud de los ecosistemas. Como hemos observado, prácticamente todas las actividades humanas y de los ecosistemas dependen del agua, y estos cambios repercuten directamente en ellas, ante lo cual se precisan implementar medidas de adaptación y mitigación, así como aumentar en la medida de lo posible la resiliencia de las sociedades. Dentro de la gestión integral de riesgos, es importante precisar que esta capacidad de adaptación permitirá disminuir el impacto ante los fenómenos meteorológicos intensos, pues aunque el riesgo persiste, las afectaciones pueden ser menores mientras las sociedades estén preparadas. Ahora, sin más preámbulo, me gustaría presentar al doctor Martín Jiménez Espinosa. Bienvenido, doctor. Para nosotros es un placer contar con su presencia. Me gustaría mencionar su semblanza para quien nos escuche el día de hoy. El doctor Jiménez estudió Ingeniería Civil en la UNAM, obtuvo la maestría y el doctorado en Ingeniería Hidráulica por la misma universidad. Ha escrito varios artículos en congresos nacionales e internacionales sobre ingeniería hidráulica. También varias publicaciones dentro del ámbito de la prevención y el estudio de los desastres en México. Ha participado en el desarrollo de sistemas de alerta por inundaciones basados en mediciones de lluvia y niveles de agua en ríos en varias ciudades del país, así como del sistema de alerta temprana de ciclones tropicales y del sistema de alerta temprana de frentes fríos y nortes. Colaboró en la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de riesgos y peligros, de las que se han llevado a cabo aplicaciones por inundaciones fluviales y costeras, así como de bajas temperaturas y nevadas. Ha participado en misiones internacionales de ayuda técnica en Nicaragua, Venezuela e Indonesia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir esta información. Al finalizar la exposición, tendremos una ronda de preguntas y respuestas para que los asistentes la realicen en la zona de comentarios de Facebook Live. Sin más que agregar, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, licenciado. Pues antes que nada, agradecer precisamente a Alan Andrade Mier. Ahorita él es el encargado de la Dirección General de Coordinación con los organismos operadores de la Comisión de Agua del Estado de México. Muchas gracias. También a la licenciada Laura Allende por todas las gestiones para que yo pueda participar. Y por supuesto, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo por tomarse el tiempo para tratar este tema tan importante. Bien, si iniciamos por favor con la presentación. El tema que vamos a ver en este webinar del día de hoy es la resiliencia y gestión de los riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos. La siguiente, por favor. Bueno, pues cuando uno voltea a ver hacia el pasado y en lugares como la Ciudad de México, por ejemplo, en donde
pues estamos con la posibilidad de que ocurra fenómenos naturales o antrópicos que ponen en riesgo la vida de la población y también de sus bienes, pues nos preguntamos, bueno, ¿por qué nuestros antepasados eligieron estos sitios tan peligrosos? Y bueno, pues en el caso de la Ciudad de México nos remitimos a la leyenda, ¿no? Del sitio donde se erigió la antigua Tenochtitlan, con el águila mordiendo una serpiente. Pues posiblemente también les resultó atractivo el sitio por el cuerpo de agua que existía en ese entonces en el Valle de México y por el tipo de suelo que tal vez era relativamente fértil, proveniente tal vez de las erupciones pasadas de los volcanes, en especial del volcán Popocatépetl. Y pues ahí erigieron la ciudad. Nunca se preguntaron si era una ciudad donde podía haber sismos, donde podía haber tormentas severas, inundaciones, etcétera. Todos estos efectos pues ya los estamos viviendo en la actualidad. La siguiente, por favor. La lámina siguiente, por favor. Ah, perfecto. Sí. Ok. Bueno, entonces en la actualidad pues ya tenemos completamente construida la ciudad. Ya sabemos por experiencia propia de la ocurrencia de sismos en las vecindades del Valle de México, pero que lo resienten, ¿verdad? Nuestras edificaciones, como fue el sismo del 85, como fue el pasado sismo del 2017. Igualmente sufrimos de lluvias intensas. Nada más el día de ayer sufrimos una tormenta severa con unas precipitaciones muy intensas y una granizada muy fuerte, que desafortunadamente afectó el Estado de México, en Tlalnepantla, afectando duramente a la población, ¿verdad? Muy vulnerable. La siguiente, por favor. Bien, pues hasta ahora hemos hablado de algunos de los fenómenos que, por ejemplo, en la Ciudad de México nos han afectado históricamente. A mí me gustaría preguntarles, ¿qué otros fenómenos ustedes conocen probablemente en el Estado de México o de los otros estados que nos están visitando en este webinar o incluso de otros países? Recuerden qué otros fenómenos han afectado su comunidad o el país en donde ustedes residen. Puede ser de diferente naturaleza, ¿verdad? Muy diferentes tal vez a los que ocurren en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bien, pues en primer lugar podemos tal vez clasificarlos a través de los fenómenos geológicos, que como estamos viendo en la lámina, pues pueden ser precisamente los que ya mencionamos aquí en la Ciudad de México, los sismos, pero igualmente puede ser que tengamos las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los deslizamientos, los flujos de lodo, los caídos o derrumbes, la subsidencia, que no es otra cosa que los hundimientos, y los agrietamientos del terreno. Algunos de estos fenómenos geológicos están muy relacionados con la parte hidrometeorológica, por ejemplo, la lluvia, por ejemplo, los flujos de lodo, la inestabilidad de ladera, pues es en la mayoría de los casos debido a lluvia intensa. En el caso de la subsidencia en la Ciudad de México, los hundimientos, incluso tal vez los agrietamientos, es por la extracción de agua, y es que pareciera que permanentemente el Valle de México vive en una sequía constante y demanda mucho del recurso hídrico. Por otro lado están los hidrometeorológicos, que ya tenemos los huracanes, que es la fase más intensa de los ciclones tropicales,
y actualmente acabamos de pasar por un par de huracanes que nos pegaron. Huracán Grace por el lado del Mar Caribe y del Golfo de México, que nos afectó Península de Yucatán y la vertiente del Golfo, especialmente Veracruz, pero y luego se internó y afectó otros estados del interior como Hidalgo, Puebla, incluso también el Estado de México y la Ciudad de México. Y más recientemente el huracán Nora del Océano Pacífico, que bordeó parte de la costa y afectó pues desde prácticamente Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, internándose hacia Nayarit y Sinaloa. Como ya mencionamos, también tenemos las sequías, las heladas cuando es la época invernal, las granizadas, la que ya comentábamos de ayer en la tarde, que por cierto, probablemente el día de hoy, 31 de agosto, también tengamos nuevamente tormentas severas y granizadas, tengan mucho cuidado los habitantes del Valle de México. Vientos intensos, no solamente relacionados con los ciclones tropicales o los huracanes, sino también con otros fenómenos como los frentes fríos o incluso en una forma muy extrema los tornados, que también en México se presentan. Las nevadas también en la época invernal, las inundaciones por el efecto de las lluvias intensas, las eléctricas. Tenemos otro tipo de clasificación de fenómenos extremos que son los químico-tecnológicos, los incendios forestales, que en algunas partes del mundo se han visto intensificados y han provocado daños muy, muy importantes. Los incendios urbanos también, las explosiones, fugas tóxicas, derrames, la radiación. Entonces, fíjense, ya tenemos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos. La siguiente, por favor. ¿Serán los únicos? Pues tenemos más. Otra clasificación pone a los sanitario-ecológicos, de los cuales tenemos la contaminación. Ya prácticamente se hizo una constante este peligro sanitario-ecológico en muchos cuerpos de agua de nuestro país. Las epidemias, la cual estamos viviendo actualmente, que es el COVID-19, y de la cual pues no nos vamos a librar. En el futuro va a haber otras, ¿verdad? Entonces depende mucho del grado de adaptación, de lo cual vamos a hablar más adelante, de nuestra sociedad, ¿verdad? Para poder evitar el mayor número de pérdidas de vidas humanas. Las plagas también tenemos, la lluvia ácida. En otra clasificación tenemos a los socioorganizativos, como la concentración masiva de la población y la interrupción de los servicios. Y ya para ir cerrando el círculo de la clasificación de posibles fenómenos extremos, y que se incorporó relativamente reciente a la ley, a la Ley General de Protección Civil, son los astronómicos, en los cuales pues son perturbaciones de más allá de nuestro planeta, ¿verdad? Como pueden ser los meteoros o el viento solar, que puede afectar las comunicaciones de nuestro planeta. La siguiente, por favor. Bien, muchas de las cosas, y aquí también los invito a una reflexión, muchas de las cosas que hemos descrito de estos fenómenos, aunque tienen alguna periodicidad, por ejemplo, los ciclones tropicales normalmente se les ubica de junio a noviembre, pero en general todos tienen un carácter aleatorio. No podemos saber cuándo va a temblar, por ejemplo, o en dónde va a temblar. No sabemos si el huracán va a impactar en una localidad específica o en otra. No sabemos cuándo puede haber una explosión en nuestras zonas urbanas. Entonces hay un carácter básicamente aleatorio en la naturaleza, incluso en las actividades antrópicas. Yo los invito a pensar nuevamente una reflexión de unos segundos y me digan qué cosas no son aleatorias en la naturaleza, en nosotros mismos. ¿Cuáles cosas realmente estamos seguras de que van a ocurrir? Tómense unos segundos, recuerden, piensen,
qué actividades no son aleatorias. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del cúmulo de cosas que no son aleatorias, seguramente habrán pensado es que algún día vamos a fallecer, ¿verdad? Eso es cierto, eso es seguro, es de las pocas cosas ciertas que no son aleatorias que van a ocurrir. Todo lo demás prácticamente es aleatorio. La siguiente. ¿Por qué menciono esta característica probabilística de casi todas las cosas y de casi todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana? Porque prácticamente de lo que vamos a hablar, que es la gestión integral de riesgo, es algo de carácter aleatorio. Vamos definiendo entonces algunas cosas para poder avanzar en la presentación. Y una muy importante pues va a ser el riesgo. Vamos a tratar de definir. Aquí en la imagen, ustedes pueden ver que el riesgo se compone al menos de estos tres componentes. La exposición, le damos un clic por favor. El peligro y la vulnerabilidad. En el caso del peligro, exactamente, vemos que es una probabilidad de la ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino. Nada más que aquí, en cuestiones de riesgo, sí hay que definir y enmarcar muy bien a este agente perturbador y debe de tener una cierta intensidad en un cierto periodo y en un sitio determinado. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tiemble en la Ciudad de México o de que se sienta un temblor? Pues es del 100%, es 1. Siempre va a temblar en la Ciudad de México. No todo el tiempo, pero en algún momento va a temblar. Entonces esa no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada sería, bueno, y de cierta magnitud, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, se tenga un sismo por arriba de magnitud 8? Eso sí ya no es el 100%, ya es mucho menos, ¿verdad? Entonces, en este caso, así se define el peligro. Le damos otro clic, por favor. Vamos definiendo ahora la exposición, otro clic, y vemos que es la cantidad de personas o bienes, o de sus valores, y de la infraestructura y sistema que precisamente son susceptibles a ser dañados o incluso perdidos. Y esto se expresa en términos económicos o en el caso de las pérdidas de vidas humanas, pues el número de pérdidas de vidas humanas. Si le damos otro clic, por favor. Entonces vemos ahora el otro elemento que es la vulnerabilidad. Le damos otro clic, por favor. Y vemos que la vulnerabilidad, que es el otro componente del riesgo, es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable, como puede ser un sismo o una inundación, a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, que es este fenómeno físico, como puede ser el sismo o la inundación, determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. La vulnerabilidad sí es un concepto muy importante, ahorita lo vamos a explicar por qué. En estas tres cosas, el peligro, por su definición, es algo probabilístico. La exposición probablemente en un cierto lapso no sea probabilístico, es decir, en algún periodo de tiempo podríamos fijar como estable la cantidad de personas que estamos en una población. Sabemos que crece con el tiempo, igualmente el número de viviendas, la cantidad de infraestructura. Claro que cada 10 años hacemos nuestros censos porque sabemos que en realidad no es constante, pero para lapsos, vamos a decirlo así, de 3, 4, 5 años, pudiéramos considerarlo como constante. Y la vulnerabilidad es este otro concepto. Pudiéramos decir
que también tiene un cierto carácter probabilístico. Por ejemplo, yo les preguntaría, ante sismos, una vivienda que está hecha de adobe sería más o menos vulnerable que una vivienda hecha de mampostería. Entonces, nuestra experiencia diría que la vivienda de adobe es mucho más vulnerable a una vivienda hecha con mampostería. Incluso no solo a un sismo, sino tal vez hasta ante una inundación. Pero la duda queda si comparamos dos viviendas de mampostería. La lógica nos diría que son igual de vulnerables, pero la realidad es que no estamos 100% seguros. ¿Por qué? Porque tal vez en una vivienda se aplicó correctamente el reglamento de construcción y tal vez se usaron ciertos elementos ciertos materiales de construcción correctamente, y tal vez en otra no se usó el reglamento de construcción y tal vez se alteraron los materiales de construcción. Entonces, igual para un mismo elemento expuesto, como puede ser este ejemplo de una vivienda de mampostería, no estamos 100% seguros que tengan el mismo grado de vulnerabilidad. Le damos otro clic, por favor. Y entonces ahora sí podemos definir lo que es el riesgo. Y el riesgo no es más que la combinación de estos tres componentes, y el riesgo son los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, por ejemplo una vivienda, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador, como puede ser un sismo o una inundación. Estos conceptos son los que están en la Ley General de Protección Civil y son muy importantes de que los utilicemos, especialmente en los servidores públicos, correctamente, porque de aquí se definen ciertas otras cosas, como podría ser en algún caso extremo una declaratoria de emergencia o una declaratoria de desastre, por ejemplo. O si queremos hacer la gestión integral de riesgo, hay que conocer bien el significado de estos componentes. La siguiente, por favor. Bien, sigamos ahondando un poco más en cuestiones de riesgo. Si no entendemos qué es riesgo, no lo vamos a poder gestionar correctamente. Entonces, ya vimos que el riesgo es esta formulita, es la combinación de la C, la B y la P, de hecho es el producto. Entonces, pudiéramos decir que el riesgo es el producto de C, el valor de los bienes expuestos, por B, que es el porcentaje de los daños de un bien expuesto, es la vulnerabilidad, y P es el peligro o la probabilidad de que ocurra un hecho potencialmente dañino. La siguiente, por favor. Sigamos ahondando en esta formulita. Fíjense, si P, el peligro, es una probabilidad, si recordamos en nuestras nociones de probabilidad, sabemos que si es una probabilidad, está representada por un número entre 0 y 1, o si lo manifestamos como un porcentaje entre el 0 y el 100%. Entonces, P puede ser 0, por supuesto. Si P es 0, entonces el riesgo pues, es 0. Un ejemplo de esto es, vamos a suponer, cuál es la probabilidad de que exista una marea de tormenta ahí en el Estado de México. Una marea de tormenta es una inundación costera debido a un huracán intenso. Pues, para empezar, el Estado de México no es un estado costero. Entonces, es muy, muy poco probable de que se presente una marea de tormenta, por más intenso que sea el huracán. Entonces, para efectos prácticos, el riesgo pues, es 0, debido a que esta probabilidad es 0. La vulnerabilidad, decíamos que también es un porcentaje, se puede medir, se puede expresar como un porcentaje, entonces también va entre 0 y 1 o entre 0 y el 100%. Igualmente, la vulnerabilidad puede ser 0, es decir, que el elemento que está siendo expuesto, una vivienda, no presenta ninguna vulnerabilidad. O un ejemplo pudiera ser que construyamos un búnker así contra explosiones incluso. Entonces, ante un sismo, podríamos decir que el búnker pues, tiene una vulnerabilidad 0 de que le afecte un sismo, por ejemplo, a nuestro búnker, y entonces el riesgo vendría a ser 0. En el otro extremo, la probabilidad, perdón, el peligro
su máximo valor es 1 o 100%, y de la vulnerabilidad el máximo valor es 1 o el 100%. Entonces, si P es 1 y B es 1, entonces el riesgo es igual a C. ¿Y qué era C? Es el valor de los bienes expuestos, expresado en términos económicos, o bien el número de vidas humanas. Si le damos un clic, por favor. Uno pensaría entonces el riesgo es C. Pues sí, pero en ocasiones el riesgo puede ser mayor que el valor de los bienes expuestos. ¿En qué caso? Pues cuando reconstruimos de la misma manera de como habíamos hecho nuestra vivienda, por ejemplo, ante un sismo, por ejemplo, el del 85. Si lo volvemos a construir con el anterior reglamento del 85 y nos vuelve a ocurrir un sismo similar, pues vamos a volver a tener nuevamente el mismo daño. Entonces, por supuesto que R, aunque físicamente pareciera que su límite es el valor del bien expuesto, recuerden, si lo reconstruimos igual, puede ser que volvamos a tener 2R en el futuro, ¿verdad? El doble de la pérdida. Eso ya nos empieza a dar una idea de por dónde va la gestión integral de riesgo. Para empezar, no debemos reconstruir igual, tenemos que reconstruir mejor. La siguiente, por favor. Bien, rápidamente definimos también que es un desastre. Es el resultado o la ocurrencia de uno o más de estos fenómenos naturales perturbadores que hemos estado platicando, incluso concatenados o no, que cuando acontecen en un tiempo y una zona determinada desencadenan daños. Y aquí lo importante es que cuando su magnitud excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, se tiene entonces y se declara un desastre. Puede ser a nivel municipal. Y esto también viene en los lineamientos de operación para atender daños, ¿verdad? Desencadenados por fenómenos naturales. Lo que son las nuevas reglas de lo que antes se conocía como FONDE. La siguiente, por favor. Bien. Otra pregunta que nos puede asaltar es, si hablamos de fenómenos naturales, entonces los desastres son naturales. Habíamos visto que la Ciudad de México, pues antes de su fundación, era un lago. Entonces, probablemente ya temblaba, ya se habían sentido sismos, probablemente ya se habían tenido lluvias muy intensas, pero como no había población asentada ahí, pues no se había presentado tal vez un desastre. Entonces los desastres no son naturales. Ahora sí que son socialmente construidos. Si le damos un clic, por favor, vamos a preguntarnos ahora si el riesgo es controlable. Y vamos analizando estos componentes que habíamos definido anteriormente. Entonces, si le damos un clic, por favor, ¿el peligro es controlable? Bueno, la respuesta es en general no. ¿Podemos controlar un huracán? La respuesta es no. Se han hecho intentos, pero no se puede. ¿Un sismo lo podemos controlar? No lo podemos controlar. Sin embargo, una inundación sí la podemos controlar si construimos, por ejemplo, una presa. Y ahí sí afectamos de alguna manera el peligro. Se hacen menos frecuentes las inundaciones. Bien. Si le damos otro clic, ahora vemos la exposición es controlable, es decir, los sistemas expuestos. ¿Podemos reubicar una población, una ciudad? Pues sí se puede, pero va a ser difícil y va a resultar muy costoso. Se ha hecho, sí, por ejemplo, cuando se construye una presa, normalmente se inunda hacia aguas arriba lo que es el vaso, y si hay comunidades, estas se tienen que reubicar, y casi por lo general dentro de un vaso hay alguna comunidad inundada, y se les vuelve a construir su población. Pero esos son los casos extremos, ¿no?, de una presa. En general resulta difícil esta operación. La vulnerabilidad la podemos controlar. Le damos un clic, por favor. Sí la podemos controlar. Habíamos visto que el ejemplo de nuestra vivienda de adobe y de mampostería, pues nosotros decidimos de qué la hacemos, ¿no? Entonces nosotros estamos controlando la vulnerabilidad. Si la voy a construir de mampostería, también puedo decidir si voy a acatar el reglamento de construcción, si voy a usar materiales de construcción, los indicados, los correctos y en la proporción adecuada. Entonces sí,
la vulnerabilidad se puede controlar. Le damos otro clic. ¿El riesgo se puede controlar? La conclusión es sí. Y en general lo hacemos a través de la vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Bien, aquí pues me gusta poner estos ejemplos de máxima vulnerabilidad en la que nosotros elegimos eso, elegimos ser vulnerables. Y esta es una vivienda en la que pues se observa por todos lados que va en contra de cualquier reglamento de construcción. Es esta situación de ganar espacio, ¿verdad? Espacio pero en el aire. Entonces, es esta edificación ante un sismo, imagínense. Otra edificación cimentada en llantas. No es un escenario que me imagine, son fotografías reales. Entonces, alguien por ahí con imaginación dirá, pero pues, ante un sismo las llantas amortiguarán las ondas, ¿no?, sísmicas. Pues sí, pero pues una llanta, ¿qué tal si alguien le prende fuego a una de las llantas? Pues toda se va a incendiar. O si hay una inundación y se erosiona el suelo, pues vemos que la vivienda, aunque pareciera que es de mampostería la que está arriba, pues va a fallar, ¿verdad? Entonces, ¿podemos controlar la vulnerabilidad? ¿Nosotros decidimos la vulnerabilidad? Por supuesto. La siguiente, por favor. También vamos a hablar rápidamente de este concepto de resiliencia. Y resiliencia, si vemos el resortito o los resortitos, pues no es nada más que esta capacidad, ya sea de un sistema, de una comunidad, de una sociedad, incluso de una misma persona, que está expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto y mediano plazo. Y además de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgo. Cuando ocurrió el sismo del 85, pues la sociedad en general se recuperó, y ahora que sufrimos el sismo del 2017, pues volvieron a caerse algunas estructuras, pero ya no fue de la magnitud de lo que vivimos en el 85. Yo recuerdo de estudiante que me tocó ir a multifamiliar Juárez en el sismo del 85, y a mí me impresionó ver a los rescatistas franceses que llevaban a sus perros de rescate. Yo nunca había visto eso. Además, sus uniformes, yo parecía que estaba viendo unos astronautas, unos extraterrestres con cascos. Nunca había visto eso yo, menos en nuestro país. Y ahora lo que vemos actualmente pues, es que ya tenemos toda una estructura de apoyo y de atención de emergencias con rescatistas, con perros rescatistas, con herramientas, que incluso las exportamos para auxiliar a nuestros países hermanos. La siguiente, por favor. Entonces, la gestión integral de riesgos pues va a ser este proceso de planificación, participación, intervención, toma de decisiones y políticas de desarrollo sustentable orientado a qué? Pues primero a conocer las causas de fondo que en general producen el riesgo. También a reducir, prever y controlar permanentemente este riesgo. También otro fin será el de revertir el proceso de construcción social de los riesgos. Finalmente, el de fortalecer las capacidades de resiliencia del gobierno y de nuestra sociedad. Yo ponía ejemplos individuales, ¿no?, en los que uno elige construir su vivienda de algún tipo, pero ya la gestión integral de riesgos, pues ya se hace a nivel del gobierno. Todos participamos de ella, por supuesto. Para hacer la gestión integral se requiere este enfoque multidisciplinario. Siempre hay que considerar a la sociedad, a su dimensión humana, y además de transitar armónicamente un entorno de desarrollo sustentable y de respeto hacia el medio ambiente. La siguiente, por favor. Las etapas de la gestión integral del riesgo, pues es identificar los riesgos, preverlos, hacer una previsión, es decir, tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y de las necesidades para enfrentarlos. La prevención es el conjunto de acciones y mecanismos implementados pues con antelación a la ocurrencia de estos fenómenos perturbadores para poder conocer los peligros o los riesgos
Y una vez identificados, eliminarlos o reducirlos, ¿verdad? Después viene la mitigación, la preparación, el auxilio, la recuperación y reconstrucción. Y se vuelve esto un círculo virtuoso. La siguiente, por favor. Nuevamente repasando estas etapas de la gestión integral, tenemos la identificación del riesgo, y ahí son muy útiles nuestros atlas de peligros y riesgos, lo cual aquí hago una invitación a toda la gente que nos está viendo a entrar al sitio web del Centro Nacional de Prevención de Desastres y ver el Atlas Nacional de Riesgos y ver todas las capas que hay de los agentes perturbadores con la clasificación que ya vimos al inicio. Posteriormente tenemos también medidas preventivas ya para la atención de eventos particulares, como es la identificación de refugios temporales, sus rutas de evacuación y limpieza de cauces, monitoreo y vigilancia de niveles en ríos, arroyos, canales, drenes y presas. Muchas de estas medidas preventivas se acaban de realizar o de llevar a cabo ante la ocurrencia de estos dos huracanes que mencionaba de este año, Grace y Nora. Por supuesto, sí, por supuesto que hay que estar preparados para los planes de emergencia, nuestros programas de capacitación, difusión de información y simulacros. La siguiente, por favor. No sé si tengo un minuto o ya son segundos. ¿Un minuto? Ah. Ya nada más finalmente, y porque nos toca el recurso hídrico, hay que recordar pues que se viene el cambio climático, se van a acentuar más, aunque ya de por sí los fenómenos hidrometeorológicos son la mayor parte de los que producen los desastres, entonces esto se va a intensificar. La siguiente, por favor. Hay varios enfoques para su adaptación. Está el de basado en comunidades, el de basado en ecosistemas, el de la reducción de riesgos de desastre. Y aquí va a ser muy importante lo que es la investigación y los estudios, porque pues, es la parte científica que apoya a todas estas medidas. Yo creo que con esto ya me voy despidiendo y cerrando. Precisamente este es el punto de los más importantes, y hago aquí una invitación a la juventud que nos esté escuchando a que voltee a ver lo que son la gestión integral de riesgos para que apoyen el futuro a través de estos estudios y de la investigación. Hay un campo totalmente abierto para que profesionalmente se desarrollen. Estamos condenados, digamos, a tener inundaciones, sequías en el futuro y fenómenos extremos como los que hemos estado describiendo. Entonces, en ellos tenemos nuestra esperanza, además de que muchos de estos problemas los vayamos resolviendo. Y pues agradezco nuevamente la invitación, licenciado Alan Andrade, muchas gracias, Laura, muchas gracias, y sobre todo a ustedes que nos han estado atendiendo en estos minutos. Yo estoy a la disposición y a la orden de todos ustedes aquí en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias. Concluido en esta etapa de la presentación, me gustaría realizar algunas preguntas por parte de quienes nos acompañan en este webinar. Nos preguntan, ¿los acuíferos son menos vulnerables que las aguas superficiales a los impactos directos del cambio climático? Probablemente sí, son nuestro banco, ¿verdad?, de respaldo de nuestro recurso hídrico. Ahí está guardada agua, no solo la que se recarga año con año, sino la de cientos o miles de años en el pasado. Entonces, esa agua, por supuesto que ha estado expuesta a N cosas, y ahí se ha mantenido. Entonces, por supuesto que el agua superficial es mucho más vulnerable a nuestra agua subterránea. Nada más hay que precisamente vigilar su recuperación y que no se esté contaminando, además, por varias causas. Gracias, doctor. También nos preguntan, ¿qué pasa con los microsismos que se sienten solo en algunas zonas y no en otras?
Sí, bueno, aunque mi experiencia es en la parte hidrometeorológica, en la parte geológica, lo que hemos escuchado de los compañeros de riesgos sísmicos, pues es que gran parte de nuestro país está cruzado por fallas y por la unión de varias placas tectónicas. No solo estos epicentros se dan en estas fronteras, sino que también se dan intraplaca, como el que sucedió en el 2017, que fue por ahí entre Puebla y Oaxaca el epicentro. Entonces, incluso en la Ciudad de México se han presentado epicentros de sismos. Entonces, afortunadamente, no son de una gran magnitud. A veces sí son perceptibles a la población y pues provocan alguna incertidumbre y preocupación en ella. Entonces, es lo que yo podría decir. Repito, no es mi ámbito de experiencia. Gracias, doctor. También nos preguntan cuáles son los efectos más evidentes del cambio climático sobre el ciclo hidrológico. Bueno, aunque todo eso se está revisando y aclarando día con día, lo que estamos observando es tal vez una exacerbación en la intensidad de los ciclones tropicales, tal vez también en su frecuencia. Estamos observando en los últimos años un mayor número de ciclones tropicales. Incluso en la parte invernal, algunas de las tormentas invernales pudieran ser mucho más intensas y provocar también unas bajas temperaturas o nevadas incluso. Entonces, en general, va a exacerbar varias cosas el cambio climático, en especial el calentamiento global. Muchas de estas cosas las vamos a estar observando en los próximos años. Lo que sí no hay duda es que se está teniendo un incremento en la temperatura global. Entonces, el primer fenómeno que vamos a resentir van a ser las ondas de calor, para lo cual tenemos que estar preparados, ya sea a través de avisos y del alertamiento, pero también de nuestros grupos más vulnerables, que son los adultos mayores y la población infantil. Como lo mencionó, doctor, una última pregunta que es muy interesante por lo que acaba de mencionar. Nos preguntan, sin dejar de lado la búsqueda de la justicia y la equidad social, ¿qué acciones requieren para responder adecuadamente a los efectos del cambio climático? Bueno, en principio los esfuerzos que se están llevando a cabo son de carácter internacional, porque primero es la reducción de los gases de efecto invernadero, y en ello países como los Estados Unidos u otras grandes potencias son los grandes generadores de estos gases. Igual nosotros también hay que ir cambiando a otros tipos de energías renovables, el viento, maremotriz, por ejemplo, y ir dejando poco a poco los combustibles fósiles. Ese es un esfuerzo internacional. Y ya en aspectos nacionales se está tratando de incorporar la señal de cambio climático en lo que van a ser los futuros atlas de riesgo. Entonces ahí precisamente esto que yo mencionaba al inicio, que es el peligro, que son funciones de probabilidad al final de cuentas, se van a ver modificadas por el cambio climático. Y esto necesariamente se va a reflejar en el riesgo, en un cambio en el riesgo. Probablemente vaya a aumentar. De hecho, sí están aumentando las pérdidas económicas por el crecimiento poblacional. Sí se está viendo una ligera disminución en las pérdidas de vidas humanas. Eso debido a la implementación de sistemas de alerta. Tenemos la alerta sísmica y tenemos el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Y no dudamos que en el futuro vayan a surgir otros sistemas de alerta. Entonces, yo veo con ojos positivos cómo el mundo se va a ir adaptando al cambio climático, y por eso hacía énfasis en la juventud, porque ellos son los que van a resolver estos problemas. No descartamos que México vaya a
a ser un elemento importante para la búsqueda de esto. Doctor Martín, es evidente que nos enfrentamos a una crisis climática que demanda soluciones a múltiples escalas. Por eso, esta Comisión del Agua del Estado de México está comprometida a llevar a cabo acciones necesarias. Como bien lo menciona, hay que prevenirse para atender este tipo de situaciones o fenómenos o desastres con acciones que permitan salvaguardar vidas y ecosistemas lo más pronto posible. También por eso esta serie de webinars es para incorporar los conocimientos de ustedes, los expertos, en los temas que nos ocupan. Doctor Martín, le agradecemos su presencia por compartir su tiempo y sus conocimientos, así como a todos los que nos acompañan el día de hoy. También les invitamos a seguir nuestras transmisiones a través de las redes sociales de la CAEM en Instagram, Twitter y Facebook. Gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde. Gracias a ustedes también, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias.